Hola amigos. Esta noche al parecer la amenaza de Zelensky se ha hecho realidad. La OTAN lanzó un ataque con una gran repercusión mediática contra una base militar en Crimea, concretamente en Feodosia. El ataque al parecer con misiles Scalp-G, dirigido desde el avión de reconocimiento de objetivos de la OTAN, los vehículos aéreos no tripulados RQ-4B Global Hawk, ajustaron la ruta de los misiles durante el ataque a Crimea, produciendo grandes destrozos en un gran barco militar ruso de desembarco de tropas, hasta el punto que el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu informó personalmente del ataque a Putin. Según Russian Weapons, el ataque utilizó misiles furtivos Scalp-G, cuyos módulos de navegación inercial estaban cargados con perfiles de vuelo a baja altitud, lo que les permitió evitar la detección operativa. Según el canal de Telegram Russian Weapons, los vehículos aéreos no tripulados estadounidenses y británicos RQ-4B Global Hawk identificaron de antemano sistemas de misiles antiaéreos, lo que permitió tener en cuenta los sectores de visualización de su radar al planificar rutas de vuelo de misiles. Por lo tanto, los sectores de observación de sus radares se tuvieron en cuenta al construir la ruta de vuelo de los misiles, dijo en el mensaje Russian Weapons. Por el momento se sabe que como consecuencia del ataque perpetrado por la OTAN, una persona murió y 4 más resultaron heridas. Ya se ha presentado información sobre los daños sufridos por el barco de desembarco Novocherkassk al presidente ruso Vladimir Putin. El gran buque de desembarco Novocherkassk resultó dañado al repeler un ataque de la OTAN. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo con misiles guiados por aviones. Durante la batalla antiaérea 2 aviones ucranianos Su-24 que lanzaban misiles fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso Vladimir Putin sobre el reciente ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Feodosia, que provocó daños al gran barco de desembarco Novocherkassk, así lo anunció el secretario de prensa del jefe de Estado, Dmitry Peskov. La magnitud de los daños sufridos por el gran buque de desembarco Novocherkassk no se ha revelado oficialmente hasta el momento. Es posible que la guerra total entre la OTAN y Rusia avance a pasos agigantados, todo lo hace indicar, ya que en Estados Unidos, después del ataque a un búnker con mandos de la OTAN donde murieron muchos, Biden cogió un cabreo monumental, y quiere incluso destruir el puente de Crimea. A eso hay que añadir que ayer apareció la confirmación oficial de que las tropas rusas habían liberado completamente Marinka, cerca de Donetsk, que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían mantenido durante 9 años. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso Vladimir Putin sobre la captura de este asentamiento de importancia estratégica. Marinka ha sido completamente liberada, el último bastión en el noroeste de la ciudad ha sido tomado. Así lo informaron fuentes militares rusas la noche del 25 de diciembre. Según ellos, las últimas posiciones enemigas fueron tomadas por la 5ª Brigada del Primer Cuerpo de Donetsk, el canal de personal militar del 105 Regimiento de Infantería de la República Popular de Donetsk de Nuevo México. También confirmó que Marinka ha sido completamente liberada con todas las formalidades observadas. El suburbio de Donetsk fue durante unos 10 años una fortaleza de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la segunda quincena de diciembre, varias unidades rusas compitieron por ser las primeras en liberar la ciudad plantando banderas. Ahora la tarea es ampliar la zona de control hacia el norte y el sur de la ciudad. El bloguero militar Yuri Podolyak dijo que con la liberación de Marinka, la presión sobre el grupo Ugledar de las Fuerzas Armadas de Ucrania aumenta inmediatamente, y este es también el comienzo de la batalla por Krasnohorivka, para girar el flanco izquierdo en dirección a Avdiivka. Esto confirma que lo dicho por Borrell no eran palabras huecas, ya que lo expresado por Borrell de que van a la guerra total contra Rusia, ha quedado confirmado desde Francia por Macron, desde Alemania, y en general por todos. La prueba de que se preparan para esto nos la da por ejemplo España, que después de levantar el veto que había impuesto a la Unión Europea para que no intervenga en el Mar Rojo, ayer comunicó que llevará tanques Leopard y 600 bayonetas a la frontera de Eslovaquia con Ucrania, para intervenir en cuanto reciba la orden metiéndonos a todos en una guerra total.
o a Estados Unidos, que está trasladando en estos momentos una bestialidad de armamento a Israel. Para contener a Rusia, en lugar de Ucrania, España enviará tanques Leopard y helicópteros militares a Eslovaquia. Robert Fico, recientemente nombrado primer ministro de Eslovaquia, criticó duramente al entonces actual gabinete de ministros por la asistencia militar a Ucrania durante la campaña electoral. Según él, de esta manera Bratislava no solo prolongó el conflicto armado en el país vecino, sino que también causó daños importantes a la seguridad nacional, al transferir a Kiev casi todas las existencias de vehículos blindados y cazas soviéticos que Eslovaquia recibió tras el colapso de la Unión Soviética. Una vez convertido en jefe de gobierno, Fico continuó la política prometida. Según su decisión, a Ucrania solo se le proporcionará asistencia humanitaria específica, no habrá suministros militares. Al mismo tiempo, el nuevo primer ministro se propuso restaurar la capacidad defensiva del país en el marco del paradigma de contención de Rusia, promovido en la OTAN tras el inicio de la operación rusa, mediante el fortalecimiento de los flancos de Europa del Este de la Alianza, y que activamente al régimen de Kiev le están proporcionando asistencia operativa. Ahora, según publica el diario español ABC, España enviará el próximo año tanques Leopard, helicópteros militares y 600 bayonetas a Eslovaquia en lugar de a Ucrania. Se desconoce la cantidad exacta de equipamiento que desplegará el Ministerio de Defensa español. Además, 600 efectivos del ejército español estarán estacionados en el territorio del Estado de Europa del Este cerca de la frontera con Ucrania, como parte de la misión de fortalecimiento fronterizo del bloque del Atlántico Norte. En enero de este año, España fue uno de los primeros en unirse al grupo de países europeos que crearon la llamada coalición de tanques, cuyas tareas incluían el suministro a Ucrania de vehículos blindados, principalmente carros de combate Leopard, alemanes. El Ministerio de Defensa de España anunció en julio la transferencia a Kiev de 4 tanques Leopard y 10 vehículos blindados de transporte de tropas, que el primer ministro español, Pedro Sánchez, prometió a Vladimir Zelensky durante su visita a Kiev. Anteriormente, Madrid ya había suministrado 6 tanques alemanes para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, a finales de este año, la asistencia militar occidental a Ucrania, que antes era de gran escala y prometía durar todo el tiempo que fuera necesario, comenzó a disminuir drásticamente. Además, Estados Unidos fue el primero en detener la asignación de un nuevo tramo multimillonario a Kiev, donde la administración Biden no logró impulsar un paquete de asistencia financiera militar a Ucrania a través del Congreso. Los europeos, al parecer, rápidamente adoptaron esta tendencia y ahora prefieren ocuparse de reforzar su propia seguridad, en lugar de inundar aún más a las Fuerzas Armadas de Ucrania con nuevos suministros de armas, al ver que se acercan cada vez más a la derrota en el campo de batalla de Ucrania. Borrell dio un salto cualitativo el otro día al anunciar guerra total contra Rusia, y seguramente el ataque de esta noche contra Feodosia se encuadrará en esta cuasi orden que dio Borrell, ya que Estados Unidos está ahora volcado con ayudar a Israel, que por todo el armamento que está llevando a la zona, da la impresión que se va a incendiar todo Oriente Medio. Tal como lo demuestra un nuevo informe, que dice que Estados Unidos envía 230 aviones y 30 barcos cargados de armas a Israel. Si no es una equivocación, 230 aviones y 30 barcos cargados de armas. Un nuevo informe revela el alcance de la entrega de armas por Estados Unidos al régimen de Israel, en medio de las agresiones de los sionistas contra Gaza. A medida que la cifra de muertos en Gaza por las agresiones israelíes ha superado los 20.500. El diario israelí Yediot Ahronot saca a la luz que Estados Unidos ha enviado 230 aviones de carga y 30 barcos de transporte estadounidenses a los territorios ocupados, para transportar armas y municiones al régimen de Israel desde el inicio de la guerra contra el enclave costero palestino. De hecho, a pesar de la pérdida masiva de vidas palestinas, Estados Unidos prioriza los objetivos militares de Israel en Gaza. Incluso, eludiendo al Congreso, el gobierno estadounidense ha aprobado la venta de emergencia a Israel de casi 14.000 cartuchos de munición para tanques de guerra por valor de más de $106 millones. Asimismo,
Fuentes sionistas informan que Estados Unidos ha enviado más de 10.000 toneladas de equipamiento militar a las Fuerzas Armadas de Israel a partir de los ataques contra la Franja de Gaza. Por lo que Estados Unidos mantiene un respaldo absoluto al genocidio de Israel en Gaza, ya sea mediante el poder de veto en las Naciones Unidas, o aprobando recursos militares para el régimen de Tel Aviv. Mientras tanto, destacan las medidas de Estados Unidos que obstaculizan el paso a los esfuerzos internacionales para poner fin al sufrimiento de la gente en Gaza. Desde el 7 de octubre, cuando Israel comenzó su campaña de agresiones contra la franja. De hecho, Washington ha vetado 3 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego en Gaza. Todo esto marca un desafío importante al proclamado compromiso de Estados Unidos con la paz en la región. Muchos expertos coinciden en que, si la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, corta de un día para otro el flujo de armamento y dinero, Israel colapsará en muy pocos días. Por lo que se deduce que la fortaleza no es tan inexpugnable, dijo el experto sobre el gran golpe a la imagen de Israel. La imagen de Israel recibió un golpe con una nueva ronda de empeoramiento del conflicto con Palestina. Así lo afirmó el 26 de diciembre Vasily Kuznetsov, subdirector de investigación del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias, y miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, en una mesa redonda sobre el tema, Oriente Medio, resultados de 2023. La imagen de Israel ha sufrido un duro golpe tanto a nivel regional como global. A escala regional, este golpe tiene más que ver con el hecho de que Israel era percibido como una especie de fortaleza inexpugnable, pero resultó que la fortaleza no lo era tanto. A escala global, especialmente en las sociedades occidentales fuera del mundo islámico, Israel todavía era percibido como portador de algunos valores occidentales en Medio Oriente, señaló Kuznetsov. Y es evidente, que aunque Vasily Kuznetsov no lo mencione, con el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, ha perdido todo el prestigio que podría tener a los ojos del mundo, y que incomprensiblemente lo apoyan en masa todos los gobiernos de las naciones de la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.